no retoma la grabación. Muchas gracias. Bien, ¿quién era? Que tenía Yo, profe. vos. ¿Qué especialidad es? Pediatra. Pediatra, muy bien. Bueno, eh, fíjense que los médicos están totalmente sectorizados por especialidad, llamémoslo, ¿cierto? Ingenieros, en primera instancia, son las famosas especialidades que ellos hacen. Eh, y se van especializando en lo suyo, pero hay una, entre comillas, especialidad que es la generalista. ¿Cuál es? Clínico. Médico El clínico. médico clínico. El médico clínico es alguien que debería, y de hecho tiene la perspectiva general del paciente y no la específica. Es él no puede concentrarse en un aspecto. Está obligado por su misma especialidad a tener una visión global, teniendo en cuenta muchos, entre comillas, indicadores. Finalmente, cuando uno se hace determinados exámenes, terminan indicadores. El que se ha hecho análisis de sangre sabe que son indicadores, uno no entiende muy bien qué cada cosa, pero dice, es un número, estoy dentro del límite, punto, estoy bien. Al menos en ese aspecto. Bueno, esto es algo similar. Yo no puedo concentrarme, primero, en una sola perspectiva. Error. Hay 4 en este modelo. Segundo, vamos a la económica financiera, no puedo concentrarme en solamente una, patrimonial, económica o solamente financiera, digamos, en cuanto al cash flow. Entonces, debo siempre tener varias perspectivas diferentes para poder sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Por eso es que yo siempre cuando encaren esto, nunca deberían faltar indicadores de rentabilidad, indicadores de situación patrimonial, activos y pasivos, e indicadores de generación o consumo de fondos. ¿Sí? Bien, para continuar, yo voy a basarme en una presentación que hizo un alumno del año pasado, a ver si puedo recuperarla. Un minuto, por favor. Donde esto está de alguna manera esbozado. Vamos a basarnos en esto y después le daremos otras vueltas más adelante. Bien, entonces, fíjense, él lo modeliza diciendo, bueno, hay varias perspectivas. Liquidez, de las 3 que yo dije, ¿a dónde apunta esa? Flujo de fondos. Flujo de fondos. Solvencia, ¿esa a dónde apunta? Situación patrimonial. Muy bien. Rentabilidad, ¿dónde apunta? Bueno, está claro, ¿cierto? A resultados. Y después hay otros, que son combinaciones. Uno es la actividad, como concepto. ¿De qué trata esto de actividad? ¿Qué les trae a la mente? Y lo que utiliza la empresa para ganar dinero. Yo dije actividad, eso es lo que vos decís, es más que nada parece ser patrimonial. Todo lo que sea operativo de la empresa, profe. Bueno, Son los gastos de la empresa, no son... la actividad es la producción, llamémoslo así, que lo medimos con ventas y producción, relacionado con el activo. Un poco es lo que les mostré con el tema de las vacunas. Fíjense, si alguien dice, uy, hace 2 meses dábamos, digo un número cualquiera, 100.000 dosis por día, y hoy damos 150.000. Uy, qué bueno, ¿cierto? Estamos dando más. Sin embargo, ¿eso con qué debería relacionarlo yo? Que de hecho es lo que yo hice. Capital de La trabajo. Con cantidad el de capital de vacunas trabajo, con la cantidad de disponibles. vacunas que entraron, y como yo, entraron muchas más, pero yo sigo dando, di más, pero no tanto más, se me formó un stock.
¿sí? O sea, me da una idea de actividad. Es como que estoy haciendo actividad de menos. Si uno comparara números brutos, digo, qué bárbaro. Duplicamos la cantidad de vacunas que damos por día o por semana, pero no me estoy olvidando de los activos, digamos, de mi empresa. ¿De acuerdo? Entonces, eso apunta el tema de actividad. Bueno, perspectiva económica financiera, y entonces comenzamos arbitrariamente por el lado de la liquidez, que yo quiero, a ver, ¿a qué llamamos liquidez conceptualmente? La capacidad de enfrentar las deudas corrientes. No. ¿Qué es la liquidez conceptualmente? ¿Qué es la liquidez? Es la facilidad con la que se hace plata, Muy efectivo. bien, es la facilidad con la que un activo cualquiera sea, se transforma en la moneda de cambio, que en nuestro caso es pesos. Entonces, ¿qué es más líquido? ¿Un billete de $100 o una acción de YPF que yo tengo? ¿Sí? Bueno, ustedes Los nunca dólares. nunca vendieron una acción de YPF, pero claro, vender una acción es algo que lleva un cierto tiempo, días, 2 días, ¿sí? Un bono, ¿eh? Quiero vender un bono que tengo, llamo al operador de bolsa y digo, mira, quiero vender estos bonos, vendeme, no sé, 100.000 pesos en bonos. Y dice, bueno, el precio es tanto, listo. Después me escribe y me dice, vendido a tanto, te lo vamos a acreditar, porque ni loco te dan la plata, ¿cierto? Te lo vamos a acreditar en 24, 48, 72 horas. ¿Eh? Y eso estoy midiendo la liquidez. Versus, tengo dólares en el banco, dólares en blanco, todo bien. Y entonces digo, voy a vender, necesito plata, voy a vender dólares. Bueno, entro al home office del banco y listo, vender dólares. ¿A cuánto me los pagan? Bueno, ahí retengo las lágrimas, ¿cierto? ¿A cuánto tengo que venderlo? Pero lo vendo, porque necesito liquidez. No estoy haciendo un negocio, necesito liquidez, así que los vendo. Y tengo instantáneamente el dinero acreditado en mi cuenta corriente o caja de ahorro. ¿De acuerdo? Fíjense en dos ejemplos que son líquidos, ambos son líquidos, ¿no? Pero llevado todo al mínimo plazo, el concepto de liquidez, son diferentes. Ni hablar si tengo un auto para vender, que necesito venderlo porque quiero cambiar la casa, y bueno, no hace falta vender un auto, bueno, me va a llevar tiempo hasta hacerme con el dinero, ¿de acuerdo? Partiendo de cero, ¿cierto? O sea, un auto es vendible, sí, es líquido y más o menos. Hay muchos pasos intermedios. Entonces, ese es el concepto de liquidez, que es diferente del concepto de corriente o no corriente. ¿De acuerdo? Porque ya dimos el ejemplo. Un bono a 10 años, si yo lo mido por cuán corriente es no corriente. Me lo van a devolver a 10 años. Es un crédito que yo tengo a 10 años. ¿Es líquido? Y sí. Llamada telefónica y lo vendí. Lo cobraré en 3, 4 días, etc. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí plantea algunos indicadores de liquidez, liquidez corriente, activo corriente sobre pasivo corriente, eso que me está indicando. Bueno, ¿cómo estoy armado para hacer frente a mis pasivos corrientes? Es solamente un indicador. ¿Por qué? A ver, supongamos que me da 2 este número. El numerador es el doble del denominador. Yo digo, listo, lo que me vengan a cobrar hoy a la tarde lo pago. ¿Es así? Y no, No, porque hay gente que se ocupa de esto, que es la que está encima de la caja de los bancos, básicamente los bancos, ¿cierto? Que eso sí es líquido, instantáneo, es ultracorriente, pero mi activo corriente puede estar compuesto por bonos, por acciones, por dólares y por otras inversiones corrientes. Cuentas a cobrar es activo corriente. Y no es que todos los clientes cuya fecha de vencimiento sea hoy me van a pagar hoy. No, la gran mayoría me va a depositar o me va a transferir hoy, pero no puedo contar hasta que lo tenga acreditado. Y ahí ya pasa a ser realmente disponible.
¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, es mejor tener 2 que tener 0,1. ¿De acuerdo? Bien, eso es la liquidez corriente. Entonces, como es bastante engañosa, por lo que les comenté recién, y por los ejemplos que les di en cuanto a liquidez, mayor o menor liquidez, inventaron la liquidez seca, donde al activo corriente le descuento las existencias. Las existencias son poco líquidas en general. Tenemos producto terminado, producto en proceso y materia prima. De las 3, ¿cuál es la más líquida? Si hay alguna. Producto El terminado. Producto terminado, claramente. Entonces, depende cómo estén formadas mis existencias, pueden ser más o menos líquidas, pero en general no es líquidas, no es que yo salgo y vendo. Tengo que hacer acciones para vender, más si quiero vender mucho, en poco tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que hace la liquidez seca es descontarle las existencias. Me queda el resto. ¿Qué es el resto? Bueno, caja y bancos, cuentas por cobrar, activos financieros y lo que haya, digamos que sea corriente. Pero le saco las existencias. La hago más exigente. Es lo que el banco me va a preguntar. Y finalmente la disponibilidad, que esto sí es absolutamente líquido. Es la caja, caja es caja y banco, ¿cierto? Sobre el pasivo corriente. Entonces, un banco, el banco que me quiere prestar dinero, ¿qué me va a preguntar? Che, dame tus previsiones de liquidez, último estimado, presupuesto, próximo año, ¿cómo va a ser tu liquidez en base a tu presupuesto? Y ahí juega claramente todo lo que hemos hablado de capital de trabajo, inversiones financieras, etcétera. Existencias. Una liquidez corriente muy alta puede estar escondiendo que yo estoy creando existencias porque fabrico cosas que no se venden. Y el banco quiere cobrar plata, no existencias. ¿De acuerdo? Así que lo que va a hacer el banco es cada vez ponerme indicadores más exigentes en cuanto a liquidez. Por lo pronto sacarle las existencias. Lo que queda contiene, dijimos, inversiones financieras, cuentas a cobrar. Puede ser un monto grande. ¿Cuál es el paso siguiente si yo soy el banco? Con ese monto tan grande de cuentas a cobrar. Ver el plazo. Ver el plazo. Primero un gran plazo, los días de cobranza que ya vamos a llegar, como gran número. Bueno, me da 28 días. El número que ustedes hicieron en el presupuesto, ¿cierto? 28 días. Ahora, eso es un gran promedio, ¿de acuerdo? Entonces tengo que discriminarlo por, y es lo que se hace, por plazo. 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, más de 30, más de 60, etc. Y eso es otra indicación o una apertura del plazo de cobranza, que una cuenta muy abultada de cuentas por cobrar puede estar escondiendo plazos muy largos, por ende, falta de liquidez, porque no tengo plata, tengo créditos, pero no tengo plata, ¿de acuerdo? Bueno, y la disponibilidad, que es el más duro de todos, ¿sí? Y que se puede presupuestar claramente. Entonces, liquidez es, si dispongo de dinero para pagar mis deudas. Importante el concepto de liquidez. Bueno, ¿cuál es el concepto de solvencia? Que claramente no es lo mismo, antes que lo aclare, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto? No miren las fórmulas, no miren la fórmula, miren el concepto. ¿Cuál es el concepto de solvencia? Sería como la robustez que tiene la empresa. ¿La robustez para qué? Para hacer frente a las obligaciones financieras que tenga. Bueno, para hacer frente, ¿yo con qué hago frente a las obligaciones financieras que tenga? Con plata. ¿Y la plata cómo la mido? Por la liquidez. Presente y futura, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, la solvencia, ¿a qué apunta? Conceptualmente. Y si no tenés dinero para pagar ciertas deudas, ¿cómo podés
digamos, trabajarlas. Bueno, si no tenés dinero no hay forma de pedir, pero en realidad, ¿a quién le prestan Tiene los que ver bancos? más con ¿A quién le prestan los bancos? a los negocios rentables, a los que pueden devolver el capital. A los que pueden devolver, si les va mal, porque si les va bien, seguro que me van a devolver. Y si les va mal, ¿qué respaldo tienen? A los ¿De activos. acuerdo? Los activos que tengan la empresa. Entonces, Capital de los socios. lo que es, a ver, visto en el balance que todos hemos visto, ¿qué es lo propio de la empresa? El patrimonio neto. El patrimonio neto, que es la resta, es decir, los activos es lo que uno ve, pero esos activos están solventados por deuda, que hay que devolverla, y el patrimonio neto. Entonces, va a girar la solvencia, como dicen las distintas fórmulas, alrededor de las relaciones entre activos, pasivos y patrimonio neto, donde si prepondera más, tiene más peso el factor patrimonio neto, la empresa tiene más solvencia, tiene más capacidad de endeudarse. No sé si de pagar, pero sí de endeudarse. Porque la capacidad de pagar, ¿de dónde proviene? En última instancia, de la generación de fondos. Y la liquidez me va midiendo la generación de fondos. Porque finalmente, fíjense que la liquidez más ultra exigente, ¿cuál era? La última, la caja. Y la caja lo que hace es reflejar la generación o no generación de fondos, ¿cierto? O sea que mi capacidad de pagar proviene de la liquidez, pero mi capacidad de que me presten, de endeudarme, proviene de qué respaldo tengo yo. ¿De acuerdo? Si ¿alguno alquila de ustedes? ¿O ha firmado un contrato de alquiler Sí, en los profe. últimos? Bien. ¿Qué te piden cuando vas a firmar el contrato de alquiler? Recibos de sueldo Garantías, y ¿cierto? garantías. Garantías. Recibos de sueldo. ¿Qué mide el recibo de sueldo? Liquidez. De acuerdo también a qué recibo de sueldo sea, ¿cierto? Pero básicamente es liquidez. El otro sabe que cada 30 días a alguien, que es el garante, le entran 20.000, 100.000 o 200.000 pesos, ¿sí? Y dice, de ahí me puedo cobrar efectivamente. ¿Y qué más te piden? Las garantías. Títulos. Claro, Títulos, títulos. garantías propietarias, que se llama. Básicamente, suponete una casa. Un tipo que tiene una casa te sale de garantía. La casa no es plata, o sea, ¿qué hago con una casa yo? De hecho, hasta que se la saque van a pasar meses y años, ¿no? Hasta que un tipo le haga un juicio, hasta que le saque la casa. Liquidez prácticamente cero. ¿Pero qué es? Es patrimonio, es respaldo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, te piden liquidez, que es el recibo de sueldo, y por un lado, y te piden solvencia, que es patrimonio. Una casa es patrimonio. En realidad, la casa puedo tenerla totalmente endeudada. ¿Qué casas no valen como garantía? Y las que tienen una hipoteca. La que tiene una hipoteca, porque ahí la casa no es mía. Yo soy dueño de la mitad de la casa, la cuarta parte de la casa, o nada, si la compré hace un mes, ¿cierto? La casa es mía, yo vivo en ella, pero no es patrimonio mío. La casa es mi activo, pero está formado por patrimonio mío, el 10%, y 90% le debo al banco, deuda. Entonces, como garantía no sirve, porque el patrimonio es mínimo, aunque la casa es una casa, muy linda y todo, pero no sirve como garantía porque no es patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, patrimonio, relaciones entre patrimonio pasivo y activo son los que nos describen la solvencia, que es muy diferente de la liquidez. Ejemplo típico: jubilado que trabajó toda su vida, tiene 4 propiedades, pero cobra la mínima, más un alquiler de una propiedad, porque el tipo la otra no la alquila porque las usa, supongamos, o la usan los hijos, supongamos. Bueno, tiene muy poca liquidez, una jubilación, pero tiene patrimonio, puede salir como garantía, y si pide plata,
y no hay restricción, posiblemente le presten. Porque nadie piensa cobrarse de su jubilación, pero sí cobrarse de una casa, digamos. ¿Sí? Bien. Profe, una consulta. Sí, Cuando en algunos contratos piden garantías de terceros, sería, ¿cómo sí. funciona eso realmente? Bueno, es el ejemplo que dábamos de un contrato de alquiler. Es un tercer, el que sale de garante es un tercero. ¿Mm? Claro, no el Este, que está. Claro. no el que está alquilando, obvio. Por más recibo de sueldo que tenga, yo trabajo muy bien, cobro un alto sueldo, y el dueño me dice, perfecto, me parece bárbaro, te voy a alquilar, pero tráeme 2 garantías. ¿Sí? ¿De acuerdo? Alguien que responda por vos si no pagás. No pagás porque no querés, no pagás porque te echan del trabajo o lo que fuera. Hasta también juega eso, la estabilidad de ese recibo de sueldo. No es lo mismo el recibo de sueldo de la empresa A que de una empresa grande o del Estado, donde casi no te pueden echar, digamos. ¿Sí? Todo eso es siempre liquidez. Es liquidez. El tipo que pone el recibo como garantía, nadie le pide que ponga la casa. Tal vez no tenga ni casa, él también alquila, por otro lado. Pero no importa. Pero tuve un ingreso de dinero periódico, liquidez. ¿De acuerdo? Profe, tengo una duda puntual. Sí, ¿Cómo hace, sacando el tema de las incubadoras, una empresa del rubro IT sí. para acceder a un préstamo si son poco solventes? Porque no es que tienen generalmente. Claro, no tienen solvencia cercana a cero, digamos. Que es bien, muy buena pregunta. Tienen solvencia cercana a cero, alquilan una oficinita y tienen su servidor, etcétera. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué yo pondría plata ahí? Porque así como hay gente que necesita financiamiento, hay gente que pone, hay gente que financia, ¿sí? Capital de riesgo. ¿Qué es lo que tienen? No tienen nada, porque ni oficina tienen, o sea, lo alquilan, ¿sí? No tienen En teoría, prácticamente activo. ¿Qué tienen? en teoría mucha liquidez. No, tampoco. Si hoy no generan casi nada. ¿Por qué alguien podría plata en ese tipo de empresas? Con la promesa de que se devuelve con una tasa de Con, interés, digamos. con flujo de fondo futuro. ¿Eh? Es una evaluación de proyecto. Flujo de fondo futuro. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, ¿Cómo voy a evaluar ese proyecto? ¿Con qué tasa para calcular de su valor actual neto? ¿Alta o baja? ¿Con qué tasa de descuento? Y alta. Alta, porque es riesgosa. Porque es riesgosa. Pero lo puedo financiar. Yo le pongo una tasa alta y me da un valor neto atractivo, positivo atractivo, digamos, y bueno, me meto. Riesgo alto, retornos altos. Puede salir bien, puede salir mal. Listo, hay gente que financia ese tipo de proyectos. Hay gente que compra bonos argentinos que prometen un retorno altísimo hoy, bueno, con un riesgo muy alto. El mercado financiero es así de transparente, digamos. ¿Sí? Riesgo alto, tasa alta. Bien, bueno, Chao, profe, gracias. muy bien. Solvencia altísima puede ir acompañada de liquidez, como el ejemplo que di, bajísima. ¿De acuerdo? Hay un ejemplo, con esto termino, y le doy paso a la próxima expositora. Hay un ejemplo famoso que yo siempre menciono, tal vez uno me lo escuchó ya. ¿Alguno conoce o ha escuchado del apellido Onassis? Creo que sí, profe. A ver, contanos. Mm, me suena a alguien que tiene mucha plata. Muy bien. Aún hoy se usa como adjetivo calificativo. Era una de las personas más ricas del mundo en la década del 60. Se dedicó al negocio naviero griego, se dedicó al negocio naviero, se casó con la hija de otro naviero que competía con él, tan rico como él, así que imagínense.
una de las personas en ese momento más ricas y conocidas del mundo. Bueno, esta persona, que no era ningún santo, hay que aclararlo, no se hizo rico haciendo beneficencia, digamos, tuvo 2 hijos, ¿no? Imagínense ser hijo de Onassis, era, olvídate del príncipe Charles y del príncipe Harry y todo lo demás, ¿no? Tenía 2 hijos, un hijo y una hija. Y él se concentró, no era ningún dechado de virtud como padre, se concentró, adivinen en quién, como su heredero. En el hijo, le puso todas las fichas al hijo. Así que el hijo era una especie de mini potentado, con menos de 30 años, en uno de los múltiples vuelos que hacía en avión, se cayó el avión y se murió. Para él fue un desastre, Quedó la hija, que era, a partir de la heredera. Imagínense ser la hija de Onassis sin hermanos. Y sin embargo, con todo eso que quedó, después él murió, quedó la hija como la heredera, fue una persona muy infeliz. Muy infeliz, tan infeliz que falleció muy joven en Buenos Aires, pues tiene una amiga acá argentina, a los 40 y moneda, ponele 42 años, sí, muy, muy joven. Pero imagínense esa gente, ¿cómo andamos de solvencia? Tendiendo a infinito. ¿Cómo andamos de liquidez? ¿Ustedes qué piensan? Tendiendo cero. Tendiendo a cero. Esa gente no usa plata en el bolsillo. Es más, a ese nivel, gente, ni usan tarjeta de crédito. Yo tampoco ando con mucha plata en el bolsillo, por razones de seguridad, pero sí llevo mi tarjeta por las dudas, ¿sí? De crédito. Bueno, esa gente no usa ni tarjeta de crédito. Anda por la vida así, con lo puesto, claro, lo puesto vale $1000, pero bueno, anda así. Así que ella se alojaba en el Hotel Alvear, que es uno de los más caros de Buenos Aires, y salía por ahí por la Avenida Alvear, que es la más cara de Buenos Aires, y hay joyerías. Así que pasó por una joyería, vio algo que le gustó, y esa gente no pregunta el precio. Dice, me gusta, me lo llevo. Obviamente el joyero venderle a Cristina Onassis era garantía de publicidad, así que cómo no, lléveselo, y se lo entrega, sin recibo, sin nada. Y después, ¿cómo termina la historia? Va el contador, que es el que le maneja la plata, va y arregla con el dueño de la joyería, cómo le paga, en fin. Bueno, así que se llevó su joya. Problema, esa misma noche, por una sobredosis, se murió. Apareció muerta en la habitación del hotel. Y el joyero tenía 0 comprobante de la joya. 0. Se la dio así como quien le da un caramelo a un chico, digamos, ¿no? Con lo cual generó toda imagínense, ¿no? Una acción posterior al fallecimiento, salió en todos los diarios, ¿no? Pobre tipo. Bueno, entonces, ¿por qué pasó eso? Y solvencia infinita tiende a liquidez cercana a 0, porque todo el mundo te vende si vos tenés solvencia infinita. ¿De acuerdo? Entonces es un caso de altísima solvencia personal, en las empresas obviamente se maneja con otros parámetros, y liquidez cercana a 0, o realmente 0, porque andaba sin un peso en el bolsillo. Bien, bueno, dejamos acá en solvencia, anoten para la próxima, dejo de compartir y le doy paso a la próxima expositora, que es la que nos maneja el dinero. Nuestros pocos dineros nos lo maneja, está la alumna Graglia. Espero que nos dé buenas noticias. Así que adelante, Vamos Sofía. a ver. Bueno, ahí comparto. Espero que todavía quede gente del otro lado. Sí. Sí se larga la espera, profe. Uno que está nervioso. Pero vos ya sos una veterana de estas cosas. Veterana, Digo, sí. veterana en el buen sentido, no quise decirte vieja, pero ya tenés varias exposiciones a cuestas, digamos. Bueno, arranco nomás entonces. Adelante. Bueno, para los que están, bienvenidos a la tercera exposición ya del seguimiento de inversiones. Hoy se van a enterar cómo cierra el ranking de los grupos, que seguramente es lo que están esperando en este primer semestre del año. Les recuerdo que toda la información que aquí expongo ha sido confeccionada junto con mi compañero Oscar de Coberti, que esta vez no le tocó exponer.
Bueno, voy a pasar con lo que serían primero los ejes temáticos de esta presentación. Como siempre, voy a empezar con la evolución de los activos financieros. En este caso, voy a hablarles de activos de evolución actual cuando me refiera al último periodo analizado, que son los últimos 20 días aproximadamente, y global, porque en realidad quisimos mostrarles el rendimiento de los activos en los que ustedes invirtieron desde el 30 de abril hasta el momento. De esta manera voy a seguir con las estadísticas de las inversiones grupales y por último el análisis de los grupos según el ranking. Con esto me refiero que voy a analizar con mayor detalle aquellos grupos que mejor rendimiento tuvieron y los que se ubican en las últimas posiciones. Bien, empezando entonces con la evolución de los activos financieros, específicamente el periodo de análisis actual, me refiero desde el 8 de junio al 28 de junio. Bueno, voy a arrancar con el derrumbe de la soja Chicago, que como pueden ver en pantalla tuvo un rendimiento actual negativo del 16,74% y global también negativo del 12,86%. Lo que pasó específicamente fue que el 17 de junio hubo una caída de la cotización de este commodity de un 8%, que lo llevó a un valor de $488 por tonelada aproximadamente. Los especialistas dicen que fue uno de los derrumbes en una jornada más grandes de la historia, y lo loco fue que, sin embargo, al día siguiente aumentó $24 en un día, volviéndolo a poner en una posición de $512 la tonelada aproximadamente. Esto hizo que cortara su racha bajista de 7 días, que le hizo perder $90 a la cotización de esta acción. Y bueno, y esta mejora se debió también a una mejora en las condiciones climáticas de Estados Unidos, porque la cosecha, digamos, estaba sufriendo una época de sequía y obviamente eso perjudicaba la cosecha, pero bueno, lo que pasó es que debido a la predicción de un clima mucho más húmedo, por lo tanto un mejor rendimiento de la soja, los contratos se prevé una mayor oferta. Entonces, de nuevo, a partir de ese pico, vuelve a tener una tendencia decreciente. Bueno, de esta manera voy a pasar a la acción CRES de la empresa Cresud, que les recuerdo que es una empresa líder en la Argentina de la actividad agropecuaria. ¿Por qué les digo esto? Porque por un lado, actividad agropecuaria está relacionado con la cotización de la soja Chicago. Entonces tuvo un rendimiento negativo también, similar, comportamiento similar, negativo del 15,48%. Y un rendimiento global desde cuando nosotros venimos analizando, positivo, del 18,86%. Y después le dije que era una empresa argentina, porque en realidad la mayoría de las acciones líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tuvieron un junio bastante negativo, y esto fue porque existe una ponderación de fondos de capital de inversión, deuda e índices del mercado de valores que se llama Morgan Stanley Capital International, que lo que sucedió es que clasificó a Argentina, pasó de ser un país emergente a ser un país standalone, lo clasifica dentro, digamos, de la misma categoría de países de América, como ser Jamaica, Trinidad y Tobago, entre otros, y bueno, es una posición peor, más negativa de lo que pensaban los especialistas. Entonces, la mayoría de las acciones tuvieron rendimiento negativo, pero las bajas en realidad fueron encabezadas por Cresud. Pasando a lo que sería el Merval del Banco Galicia, que tuvo un rendimiento también actual negativo del 8%, pero en el global bastante positivo, del 30,45%, porque no sé si recuerdan lo que dijo mi compañero Oscar la exposición pasada, había tenido un rendimiento extremadamente positivo, aproximadamente del 42%, pero él comentó que en realidad medio que no tenía fundamento, no se podía creer cómo en la situación, en el entorno que estaba viviendo Argentina, con el hecho, siempre los problemas con el FMI, las inflaciones, el tema de las restricciones de la exportación de la carne, bueno, era un clima bastante caótico, no se entendía por qué tenía rendimiento tan positivo, y bueno, en estos últimos 20 días retomó, digamos, este rendimiento negativo.
Pasando por el bono al 30D, que por primera vez desde nuestro análisis tiene un rendimiento negativo actual de 3,66% y global de 1,34%. La acción de Molino Río de la Plata, que la exposición pasada nos había dado esperanzas por el hecho de que había tenido rendimiento positivo, era uno de los activos que más había rendido después de una tendencia negativa ya de un año, de rendimientos negativos de un año. Bueno, en esta etapa vuelve a retomar ese rumbo, tuvo un rendimiento actual negativo de 3,65%, y en el global, debido a los números o al comportamiento de la exposición anterior, tiene un rendimiento positivo del 15,23%. Pasando por el dólar oficial del Banco Nación, les recuerdo que siempre analizamos el promedio de la compra y la venta. Bueno, tuvo un rendimiento actual muy bajito en estos últimos 20 días de 0,52%, y el global también es bastante bajo, 2% aproximadamente. Sigo por lo que sería el dólar MEP, que tuvo un rendimiento actual de 1,86%, es el más bajo. Si ustedes ven las otras exposiciones, es el más bajo que hemos nombrado. Les recuerdo que el dólar MEP se construye por la razón entre el bono al 30 y el bono al 30D, que dijimos que tuvo un rendimiento bastante, muy negativo, entonces por eso también se sustenta este rendimiento, pero en el global está posicionado con un rendimiento de 7,45%. Paso al Merval de Holcim, que nunca tuvo rendimiento negativo hasta el momento, tuvo un rendimiento actual de 2,88% y global bastante bueno del 26%. Bueno, en este caso sigo por el Bitcoin, que por primera vez no voy a entrar en detalle, pero este último tramo ha logrado retomar su rendimiento positivo. Ahí vemos 6% en dólares, 5,50% en pesos. Se ha logrado medio estabilizar o recomponer desde todas las cuestiones caóticas y todos los inconvenientes que tuvo, que habíamos visto en el periodo anterior, que tuvo un rendimiento muy negativo, y eso hace también que el rendimiento global sea casi del 39% en pesos y 40% en dólares, hablando en términos negativos. Y bueno, y las últimas dos posiciones en cuanto a activos financieros de los que ustedes podían invertir que mejor rindieron, lo vuelven a ocupar los CDR. En este caso, el CDR de Tesla, que después de que habíamos visto en la exposición anterior que tuvo un rendimiento negativo por todos los tweets conflictivos de Elon Musk en relación con el Bitcoin, pareciera que las aguas medio que se calmaron y bueno, y está retomando su tendencia positiva. Específicamente, el 23 de junio tuvo un pico, un gran crecimiento, porque, digamos, se puso en marcha un supercharger, que es donde ellos se permiten, digamos, cargar los vehículos eléctricos, pero en este caso con energía solar. Fue una innovación, eso hizo que subiera. Y además que expusieron que a partir de, digamos, que la idea es poner a disposición de todos los vehículos eléctricos, independientemente de la marca de la que se trate, digamos que estas estaciones de carga que ellos van a estar a disposición de todos los vehículos, independientemente de que sean de Tesla o de otra marca. Y bueno, y eso obviamente hizo que fuera positivo. Otro hecho que hizo que fuera positivo es que Elon Musk anunció que cuando el flujo de caja tenga predicciones buenas, porque siempre tienen problemas con el flujo de caja de la empresa, van a lanzar a la bolsa el proyecto de Internet espacial, el Starlink de SpaceX, y que, bueno, y que todos los inversionistas, todos los accionistas, digamos, de Tesla, iban a tener beneficios o prioridades en esta inversión. Bueno, esto hizo que tuviera rendimiento positivo actual de 12,86% y en el global 6,85% por las caídas vistas en la exposición anterior. Por último, el que más rindió actualmente, 18,62%, y en el global 4,85%. También habíamos experimentado en la exposición anterior una caída bastante grande de este CDR. En realidad, Mercado Libre es una empresa que siempre genera
buenas expectativas. Lo atípico es que tenga rendimientos negativos, suele ser cuando hay distribución de dividendos o porque recién presentan los estados contables trimestrales, pero en realidad tiene esta buena tendencia. También hay que tener en cuenta que los CEDR depende de cómo cotice la acción en el mercado de Wall Street y de también cómo cotice el dólar contado con liquidación. Bueno, de esta manera vemos el resumen de los rendimientos de activos actuales, que como pueden ver hay como un empate. La mitad tuvo rendimiento negativo y la otra mitad rendimiento positivo. Pero en el global tenemos, por suerte, mayoría de activos con rendimiento positivo. Los únicos dos negativos, desde el 30 de abril al 28 de junio, que es cuando cerramos este análisis, fueron el Bitcoin y la soja Chicago. Ahora sí, paso a las estadísticas de inversiones grupales. Les recuerdo que la próxima revisión va a ser recién el 12 de agosto, esta vez por mi compañero Oscar de Coberti en el curso de la noche. Bien, entonces, rendimientos grupales. En cuanto al periodo actual, tuvimos una media de rendimiento del 2,92%. Ahí lo que marqué, la mayoría tuvo rendimiento positivo en este periodo. Les marqué los dos grupos, ustedes se buscarán, se identificarán, los dos grupos que más rindieron y los dos que menos rindieron. Sin embargo, en el global tenemos media de rendimiento negativa del 10%. Acá tendrán una tablita de movimientos para que puedan ver en relación a la exposición anterior si subieron o bajaron de posición, y tenemos los dos grupos que mejores rindieron, son los únicos que tuvieron rendimiento positivo, y bueno, todo el resto con rendimientos negativos lamentablemente, y ahí les marqué los que están últimos en el ranking, que es lo que voy a analizar ahora, para que vean ahí bien. Y bueno, y se preguntarán por qué, si la mayoría de activos tuvieron en el periodo analizado rendimientos positivos, por qué la mayoría de los grupos tuvieron rendimientos negativos. Y bueno, las inversiones se sabe que son especulaciones, pero de los 6 activos que menos rindieron, corresponden al 80% del total invertido por los grupos, así que puede ir por ese lado. Finalmente, con el análisis de grupos, según el ranking global, voy con el que se encuentra último en la posición, con un rendimiento negativo del 38,93%, exactamente porque invirtió su 100% en Bitcoin, que fue el activo que menos rendimiento tuvo. Este grupo no tuvo movimiento respecto a la exposición anterior, se mantuvo en la última posición. El que sí tuvo movimiento es el grupo 208, bajó una posición con un rendimiento total negativo del 22,59%. Acá lo que podemos ver es que la mayor parte de sus inversiones fue a Bitcoin y a la soja Chicago, que si recuerdan son las dos acciones que les dije que tuvieron rendimiento negativo, y bueno, y después en el CEDR de Tesla, que sí tuvo un buen rendimiento positivo, pero no llega a contrarrestar los otros dos. Pasando a los grupos que tuvieron rendimiento positivo, está el 112, un rendimiento levemente positivo del 0,08%. Lo que se puede ver es su cartera de inversiones fue mucho más amplia que los grupos anteriores, creo que fue uno de los grupos con cartera más amplia. Este grupo tuvo un movimiento de +1, es decir, subió una posición en cuanto al ranking. Y bueno, si bien invirtió en Bitcoin, también los otros activos le permitieron que en promedio su rendimiento termine siendo positivo, o sea, lograron contrarrestar ese efecto negativo del Bitcoin. Y por último, el grupo que hasta ahora lleva la delantera es el grupo 210, que es el mismo grupo que había mencionado mi compañero en la exposición anterior. Hasta ahora tiene un rendimiento positivo de 8,89%, fíjense que en realidad bajó un 14% en relación a la exposición anterior, y es porque la acción de CRES, que le había hecho ganar, bueno, ahora tuvo rendimiento negativo, entonces eso se contrarrestó. Bueno, de esta manera termino la exposición, la última exposición del semestre. Muchas gracias por escucharme. Cualquier pregunta que tengan, me pueden mandar por mail, alguna idea de los rankings, los grupos, lo que quieran. Pero gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna consulta, duda?
queja. Lamento, puede haber varios, sobre todo el grupo 201, 208, si están escuchando, ¿no? Por ahí ya se repitieron. ¿Hay alguien del 201, 208? Sí, profe, yo soy 201. Y bueno, era una apuesta. No Está perdí bien, bueno, nada. aparte no todo está perdido. Estamos recién en junio, esto termina en octubre. Estamos 1 de julio, esto termina en octubre, ¿cierto? ¿Quién dice? ¿Quién dice por Sí, ahí? sí, por eso no se desmoralicen del todo. La carrera es hasta octubre, no es hasta ahora. Muy bien, hay que tener fe. Bien, bueno, tomar un riesgo alto, entonces puede dar pérdidas altas o ganancias altas, como fue el caso del año pasado. Bien. Profe, pero las pérdidas no estaban en las condiciones, ¿eh? No, esto es solamente posición relativa, efectivamente. No tienen penalidad. Es bárbaro este concurso porque el que gana, gana, pero el peor no pierde nada. Simplemente, ¿qué ganó? Ganó que participar, digamos, la experiencia de participar. Muy bien. El primer grupo, ¿hay alguien? No sé si es el 210. ¿Cuál es? El 210. ¿Hay alguien del 210? Sí, ¿Hay alguien? No hay nadie. Están festejando. Sí, profe. Ah, ahí Sí, está. sí. Bueno, entonces, ustedes, así como le dije, los otros que no lloren, ustedes tampoco empiecen a festejar, pero sí tienen que estar encima de las cotizaciones para ver si al menos mantienen la posición relativa. Muy bien, Vamos a bueno. ver peleando hasta fin de año. Bueno. Nada se resuelve hasta el 15 de octubre, nada está dicho. Aviso que tanto Graglia como de Coberti le hemos hecho un test y son insobornables. Aviso por si alguno tiene malas intenciones. Bien, listo. Doy paso al ingeniero Vázquez, que nos va a hablar un poco de una previa del TP3 y la incidencia de los anteriores en el TP3. ¿Estás, Andrés? ¿Está? Sí, Carlos, sí, acá bien. Estoy. Listo, adelante entonces. Estoy aprendiendo el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un poquito era que hablamos con Carlos para que antes de las vacaciones explicar la introducción del TP3, como decía Carlos, la importancia de tener cerrado TP2 y TP1. Básicamente, para que se hagan una idea, en TP3 les vamos a pedir 2 puntos fundamentales. Uno, que expliquen algunas variaciones que van a ser en función a ciertas condiciones que vamos a ir mostrando. Normalmente nosotros, o en las empresas se ve, que viene algún gerente de ventas, algún gerente de producción o finanzas y demás, y tiran algunas ideas. Alguna, por ejemplo, puede ser aumentemos los plazos de pago de los clientes o de cobro de los clientes. Hay uno que tiene... Muy parejo. Digamos que se repartieron 40 y 40 horarios distintos. Está Cigarán hablando. Bueno, entonces muchas veces se piden considerar algunas modificaciones en lo que son en los presupuestos, y uno de los ejemplos puede ser ese, como les decía, aumentemos el plazo de cobranza hacia nuestros clientes, o de pago que nos paguen nuestros clientes a nosotros. Entonces eso tiene un montón de impactos, que eso es lo que nosotros queremos que ustedes analicen y que muestren en cada uno de los balances de los estados de resultado y flujo de fondos, cómo afectan esas condiciones a todo el plan estratégico que nosotros venimos haciendo, ¿sí? Entonces se van a dar algunas de esas consignas y ustedes van a tener que ir marcando en cada uno de los estados, en función a TP2, cómo impactaron cada uno de esos puntos. Es por eso que nosotros siempre les decimos que trabajen con fórmulas, que trabajen con links entre una planilla y otra, que ninguna de las celdas que ustedes tengan en el práctico sean con números tipeados, porque ahora, cuando nosotros le demos las consignas, el que lo tenga bien estructurado, bien armado, quizás aumentar un plazo de cobro, de pago, de lo que fuera, simplemente le lleva cambiar un dato en una celda y directamente todo se modifica, ¿sí? Hasta que después, bueno, vayan a tener que hacer los análisis
de si tienen que tomar créditos, si tienen que reinvertir la plata que les sobra. Eso es un paso después. Pero es por eso que nosotros siempre hacemos hincapié en que ustedes tengan bien prolijo eso, porque ahora un dato que ustedes cambien, van a tener que, si no, controlar todo por detrás de que les haya cambiado en cada uno de los presupuestos y en cada uno de los estados contables, ¿sí? Entonces piensen en eso, vamos a dar 3 o 4 consignas en donde vamos a ir variando diferentes condiciones y ustedes van a tener que ir explicando qué ocurre y qué acciones van a tomar para que no se corra todo el trabajo práctico. Y el segundo punto es armar indicadores, ¿sí? Armar un tablero de comando principalmente de los objetivos estratégicos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Sobre las 4 perspectivas que estuvimos viendo tiempo atrás del tablero de comando, van a tener que ir armando indicadores que reflejen cómo vamos a cumplir nuestros objetivos estratégicos que hicimos en TP1, ¿sí? Es por eso que también siempre hacíamos mucho hincapié en que los cierren, que los terminen, que sean claros, que tengan valores, porque ahora de cada uno de esos vamos a tener que armar objetivos estratégicos. Y le van a tener que poner valores a esos objetivos, a esos indicadores, perdón, de cumplimiento y que sean reales. Algunos los van a poder sacar, que eso es lo que le vamos aclarando desde ahora, directamente desde los estados contables, principalmente lo de perspectiva económica financiera. Y quizás los que son de aprendizaje y crecimiento, van a tener que ustedes imaginarse un escenario y plantear puntos y valores que sean acordes a la empresa que ustedes tienen, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a aclarar ya más en detalle cuando expliquemos bien profundamente TP3. Entonces, bueno, en el tiempo que les queda, en el caso de los grupos míos, hay varios que me han dado fechas para ahora, para julio, mediados de julio, principio de julio. Focalícense en eso, en tratar de cerrarlo y que quede todo armónico para que después, sobre la base de TP2 y sobre la base en lo que es indicadores TP1, puedan armar algo y que les sea un poco más fluido, ¿sí? Bueno, esa es un poco una introducción. Después, la primera clase lo vamos a explicar bien en detalle, cuáles son las consignas, qué vamos a pedir y demás. Yo no sé si alguno tiene, sobre esto que estuvimos comentando, alguna duda, alguna consulta. Nadie, todos pensando ya en las vacaciones, me imagino. O en No, rendir profe, finales. todavía no, todavía no. La dashboard esa que habla, ¿va a ser exclusivamente hecha en Excel o vamos a usar otra herramienta? No, tienen que hacerlo todo a través como hacemos por los archivos de Drive, como lo hacemos. Así que lo manejan a través del Excel, sí. Después ya TP4 es que vamos a hacer una presentación, ahora nos adelantamos un poquito más, que ahí lo hacen a través de un PowerPoint. Pero Bien, ustedes gracias. van a tomar la base, van a copiar TP2, lo van a poner dentro de TP3, y sobre eso van a empezar a hacer todas las modificaciones. Es por eso que les decía recién, es importante que lo tengan bien cerrado y bien consolidado, porque van a copiar, pegar y empezar a modificar en función a lo que pidamos. ¿Y las variables son los plazos de pago, plazo de cobro, alguna otra que pueda? No, bueno, ya lo vamos a explicar bien en TP3, pero esto es como pasa a veces, como les explicaba recién, en la vida real. Viene un gerente de ventas y dice, bueno, queremos vender más, esas son ideas a veces, ¿no? Vamos a extender los plazos de cobro. Y bueno, el gerente de ventas piensa que con eso, obviamente, va a vender más, siempre en ventas es precio bajo, plazo largo, pero todo eso conlleva a toda una desestructuración de la empresa y de los objetivos estratégicos que quizás tomen una vuelta y se desacomode todo o no. Entonces eso es lo que queremos queremos que vean ustedes. Puede ser eso, puede ser costos, puede ser gastos, puede ser inversiones, todo lo que estuvimos viendo
piensen ustedes en las cuentas contables, en los objetivos estratégicos, cómo los fuimos armando, y puede ser que armemos algo de eso, de cómo puede ir cambiando alguna de esas variables, o varias en conjunto, ¿sí? Una de un área, otra de otra área, y cómo las dos afectan a todo el trabajo práctico o el cumplimiento de los objetivos. Ahí ustedes van a ver cómo se mueve el estado de resultados, cómo varía la caja, cómo varían las existencias, o cómo aumentan los créditos, los pedidos de crédito, etc. Una consulta. O sea que todos Sí. tenemos mismas variaciones. Sí, sí, sí. El trabajo práctico consta de todas las mismas variaciones, pero a cada uno les va a afectar de distintas maneras en función bueno, a objetivos estratégicos. Lo que va a ser distinto de cada uno es la segunda parte, que son indicadores. Ahí ya cada uno plantea cómo vamos a hacer indicadores para monitorear el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Son indicadores estratégicos que los vamos a ir midiendo, pero eso sí, son independientes de cada una de las empresas y de cada uno de los rubros, ¿sí? Claro, gracias. Bueno. ¿Alguna consulta más, chicos y chicas? Bueno, no hay más dudas. Terminamos, Andrés, entonces. Bueno, Carlos, sí, sí, ya igualmente vamos a explayarnos más. Muchas en la primera gracias. clase. Bueno, no tenemos actividad entonces nosotros, académica prevista con rol de gestión, durante estas próximas 4 semanas. Esta noche, si los tiempos dan, que teóricamente darían, hay menos exposiciones, hay una sola, hoy tuvimos 2, más la mía. Vamos a dar algunos ejemplos cualitativos de estas variaciones. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa? Si hacemos aquello, ¿qué pasa? Desde el punto de vista cualitativo. En el caso del TP3 es cualitativo y cuantitativo. Ustedes tienen todos los datos numéricos, cada uno su trabajo práctico. ¿Estamos? Y tenemos una exposición interesante sobre el presupuesto provincial. Ya tuvimos una sobre el presupuesto nacional y ahora una sobre el presupuesto provincial. Bueno, listo. Entonces, próxima actividad es cada uno con su docente en el práctico, en la fecha de entrega que cada uno pactó o informó. El docente corregirá y tendrá sus notas definitivas del trabajo práctico. Pero el mensaje que espero que les haya podido transmitir el ingeniero Vázquez es una buena inversión intentar hacer un TP1/TP2 muy sólido en cuanto a su estructura, de forma tal que después, cuando yo introduzca cambios numéricos en alguna parte del presupuesto, el resto se comporte según lo esperado, porque si no es así, estamos en problemas, se complica bastante la cosa. Entonces algo que parece ser relativamente simple se puede tornar muy complicado. Así que les pedimos extremo cuidado en cerrar el trabajo práctico, especialmente el 2, que es el más complejo en cuanto a números, pero también el 1 si hubiera dudas. ¿Alguna duda final? Sí, profe, yo tengo una duda respecto a eso. Nosotros ya tenemos cargada la nota del TP número 2 en autogestión, pero esta vez no nos llegó la planilla con las correcciones, con los Bueno, eso es olvido de tu docente, que ya sé quién es. Bien, no sabía si se publicaba después o... Sí, se publica como el 1, sí, sí. Bueno, ya te va a llegar. Bueno, gracias, profe. Me parece muy bien que la pidas, porque corresponde. Gracias. Bueno, ¿alguna queja más? Muy bien, bueno, entonces nos vemos con algunos esta noche, el que quiera, como siempre voluntario, y si no, ya nos vemos en el reinicio de clases. Traten de estar, ¿cierto? No nos abandonen. Quedan en este momento 29, menos 2, 27, eran 108 creo al principio, así que bueno, esperemos que nos sigan bajando. Muy bien, chao, hasta luego o hasta fin de julio. Chao, profe.
No, profe, gracias. Chao, hasta luego.